¿ya? Pero la idea es como ya tener como claro, bueno, por una parte que ustedes ya sepan cómo diseñar caserones, ¿ya? Por lo menos en términos de estabilidad geomecánica, ya que es un tema importante, y que tengan su enunciado, ya sus parámetros, digamos, y puedan, digamos, desarrollar una tabla de cálculo y desarrollen digamos que esto es la base del proyecto, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? Entonces, bueno, como introducción, dado el contexto en el cual se desarrolla la minería, es importante que las actividades que se realicen con seguridad, ya es un deber impostergable cumplir con todos los criterios de estabilidad que obliga a las condiciones geomecánicas del... Ya, bueno, lo que dice esto básicamente es que la minería subterránea se desarrolla en un contexto, ya en un contexto de esfuerzos básicamente, ya estamos varios metros bajo la superficie, ¿ya? Y, digamos, el macizo rocoso, por medio de las rocas, ejerce una presión litostática, ¿ya? El propio peso de las rocas hace, digamos, hace esfuerzo hacia abajo, ¿ya? Producto ¿cómo se llama? De la atracción, de la fuerza de gravedad, básicamente, ¿ya? Y dado ese, digamos, ese escenario, ¿ya? Y bueno, principalmente las cargas litostáticas, pero también los esfuerzos, digamos, de las placas, ¿ya? De la teoría de tectónica de placas, ¿ya? Espero que eso ya lo entiendan, ¿ya? El tema de los esfuerzos verticales, básicamente, ¿ya? Entonces, en ese escenario, ¿ya? De esfuerzos, los mineros, digamos, mineros como ustedes, como yo, básicamente, en la tarea de extraer, digamos, o hacer minería subterránea, ya debemos fijarnos en que nuestras labores, que básicamente son excavaciones, ya, sean estables, puedan ser perdurables en el tiempo, ya. Entonces, por esa razón, debemos lograr un conocimiento, digamos, lo más acabado posible, ¿ya? Lo más acabado posible del macizo rocoso, ¿ya? Y para eso, digamos, es importante entender cuáles son las condiciones geotécnicas de este, ¿ya? Entonces, una de las... nos vamos a enfocar hoy día, ¿ya? Nos vamos a enfocar hoy día, y esto, bueno, como ustedes sabrán, digamos, la geomecánica es un área extensa, ya o mecánica de rocas, digamos, ya, que se extiende, digamos, tanto a cielo abierto, ya, las estabilidades de talud, básicamente el estudio de la condición de los macizos rocosos, ya, y también la parte subterránea, ya, y una de las obligaciones más grandes, digamos, en minería está dada por establecer, digamos, las condiciones de estabilidad de caserones autosoportados, ya que es básicamente el fundamento de los métodos de sublevel stopping, ¿ya? Y sus variantes como los black hole, el BCR, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Caserones con relleno, ¿ya? Entonces, el método, digamos, bueno, hay varios métodos, ¿ya? Pero uno de los métodos principales, ¿ya? Y es básicamente el que le da origen al análisis que vamos a hacer ahora, ¿ya? Es el método propuesto inicialmente por Matthews, ya por ahí por el 1980, ya 40 años tiene este método. Y este método tiene, digamos, ¿cómo se llama? Enfoca el problema a través de un método gráfico, ¿ya? Que relaciona la estabilidad de la cara de un caserón, ¿ya? De la superficie de un caserón, ¿ya? Y su forma geométrica, ¿ya? Eso solo, digamos, relaciona eso de un punto de vista gráfico, ¿ya? A través ahí yo le voy a entregar los gráficos, digamos, ¿ya? Pero el fundamento de esto, ¿ya? El fundamento de esto es básicamente empírico, ¿ya? Es básicamente estadístico, ¿ya? Esta persona, Matthews, viajó por hartas minas por Canadá principalmente, ¿ya? Empezó, ahí 150 minas, dice ahí, ¿ya? Y minas que estaban a unos 1000 metros de profundidad, y empezó a ver los caserones, digamos, los midió, ¿ya? Y veía qué caserones eran, no sé, estaban en condiciones, buenas condiciones, digamos, geomecánicas, digamos, se autosoportaban súper bien,
otros caserones, digamos, no se soportaban tan bien, habían, no sé, desprendimiento digamos, de roca, ya algunos caserones se habían ya desplomado, ya habían, digamos, eh, colapsado. Entonces se fijó en algunas de las características más importantes de estos 150 caserones, digamos, tales como las condiciones de esfuerzo, ya las condiciones propias del macizo rocoso desde el punto de vista geotécnico, ya las discontinuidades, las fallas, si es que las fallas tenían relleno, qué tipo de alteraciones tenían las fallas, ya, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero esto fue, déjeme contarle la historia un poco, pero ahí yo les voy a pasar un paper del tema, ¿ya? Le voy a pasar un paper del tema que es como la evolución de esto, ¿ya? Porque esto nació en 1980, pero era gente, principalmente en la década de los 90, empezó a trabajar el tema, ¿ya? Empezó a desarrollarlo, ¿ya? Empezaron a investigar más minas alrededor del mundo, ¿ya? Empezaron a modificar algunos cálculos, algunas cosas que habían ahí, ¿ya? Y inclusive hasta el día de hoy se aplica, ¿ya? Esto no está pasado de moda, ¿ya? Las consultoras o, digamos, la gente que está desarrollando proyectos en las minas ocupa estos métodos, digamos, para tener una idea, digamos, ¿cómo se llama? De las dimensiones del casero, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ocupar un método es un heredero de este que se llama el método de Maudslay, ¿ya? Que está ahí, pero todos lo entendemos por el método de Matthews, ¿ya? Entonces, bueno, ¿y cuál es la idea básicamente? Es, ¿cómo se llama? Entender o diseñar, ¿ya? Diseñar caserones que sean autosoportados, ¿ya? Es decir, yo hago una excavación, digamos, en el macizo rocoso, en profundidad, ¿ya? Y yo espero que esta excavación, digamos, este caserón se mantenga, ¿ya? Probablemente se haga algún tipo de fortificación, obviamente, pero digamos, desde el punto de vista estructural, esto no colapse, ¿ya? Ese es el punto, eso es lo importante. Entonces, para ocupar este método, ¿ya? Para ocupar este método se ocupa, digamos, en primer lugar, ¿ya? Se evalúa el macizo rocoso, ¿ya? Y el macizo rocoso se usa usando el sistema de Barton. Ustedes, digamos, saben, digamos, que hay varios métodos, digamos, ¿cómo se llama? Para categorizar un macizo rocoso. Ya probablemente lo vieron en mecánica roca, digamos, el sistema GCI, el RMR, ya hay digamos, hay el sistema de Launcher, si ustedes, digamos, quieren ver cosas con el block caving, ¿ya? Y este sistema, que es el sistema de Barton, ¿ya? Es el que adoptó, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros de Noruega, ¿ya? Y básicamente se empezó a usar para túneles, ¿ya? Entonces, probablemente lo hayan visto, ¿ya? Y se basa en ¿cómo se llama? En este, ¿cómo se llama? En esta letra, en el Q. Entonces, generalmente le dicen el Q de Barton a esto, ¿ya? Y se calcula en base a el RQD, que es la calidad de la roca, J sub N, que es el número de fractura, ¿ya? J sub R, que es el número de recursividad, y J sub A, que corresponde a la alteración de la fractura. Hablo de fractura, pero en verdad podría hablar de discontinuidades, digamos, de diaclasa, ¿ya? De estructuras, ¿ya? Entonces, básicamente son todas las discontinuidades que ustedes ven o se aprecian, digamos, en el macizo rocoso producto de un mapeo, ¿ya? Estos son técnicas básicamente de campo, ¿ya? Tiene que ir una persona y ver, digamos, las condiciones en las cuales está el macizo rocoso, ¿ya? Se va a los caserones, se sacan fotos, se miden digamos, se miden ¿cómo se llama? Las discontinuidades, básicamente, ¿ya? Pero una característica súper importante, ¿ya? En realidad, es que, ¿cómo se llama? Que acá, esto dice un Q', ¿ya? Este no es el Q de Barton que probablemente quizás vieron en mecánica de roca, ¿ya? Básicamente porque aquí le falta un factor que se llama el SRF, que es, digamos, es un factor que se aplica, digamos, a esto por tronadura, ¿ya?
y un factor que es por agua, ¿ya? El sistema de Matthews, ¿ya? Se le denomina en verdad el sistema Q de Barton, pero modificado, ¿ya? Básicamente porque esos factores que le nombré se trabajan, pero a través de otros factores que vamos a ver, digamos, o principalmente el SRF, ¿ya? Se trabaja, digamos, por el factor A, que es un factor que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, usted, digamos, en general, Matthews, digamos, trabaja de esta forma. Ya esta es la fórmula, digamos, que trabaja Matthews, que es el Q de Barton, que es ¿para qué? Para entender la calidad del macizo rocoso, ¿ya? Esto es del punto de vista de campo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé que RQD tiene ¿cómo se llama? El macizo rocoso en el cual yo emplazo un caserón, ¿ya? Básicamente a través de estas tablas, ¿ya? Digamos, generalmente el RQD se mide a través de testigos, ¿ya? De diamantina, ¿ya? Y se mide, digamos, el espaciamiento entre fracturas, ¿ya? O discontinuidades, ¿ya? Entonces ahí, eh, digamos, se hace una medición, ¿ya? Y digamos, se establece cuánto porcentaje, digamos, está fracturado, digamos, el testigo, ¿ya? Hay algunas normas, hay algunas cosas ahí, ¿ya? Y hay una tabulación acá. Digamos, si tengo un RQD entre 0 y 25, es una calidad muy mala, mientras que si tengo digamos, un RQD de 90 y 100, ¿ya? Digamos, quiere decir que digamos, el testigo no está fracturado, ¿ya? Y, digamos, y es una roca de calidad excelente, ¿ya? Las mismas tabulaciones, digamos, se aplican, digamos, ¿cómo se llama? Al número de familias de juntas o estructuras, ya que el factor J sub n, ¿ya? Entonces, básicamente en el enunciado ustedes van a ver cosas como estas, ¿ya? Les voy a dar estos datos, ¿ya? No sé, el RQD es de tanto, ¿ya? El número de familias, digamos, digamos, el macizo presenta una forma masiva, ya donde se aprecian, por ejemplo, pocas discontinuidades. Entonces quiere decir que el J sub n está entre 0,5 y 1, ¿ya? Cuando le aparezcan, o es una recomendación, cuando le aparezcan, digamos, valores en un rango, es decir, acá puede ser, si la descripción obedece a esto, ¿ya? Y yo les doy un rango entre 0,5 y 1, en valor medio, ¿ya? Si, por ejemplo, el dato significa y esto, bueno, esto es producto del mapeo, el mapeo básicamente. Ya vamos a un geólogo, un geotécnico, digamos, y mapea, digamos, y con todas estas cosas que probablemente vieron en geología, de que ven el manteo y el rumbo, digamos, con las brújulas, todo el tema, al tiro se ve, digamos, las familias que hay ¿cómo se llama? En un macizo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos familias de fallas o de diaclasas, ¿ya? O entre comillas de discontinuidades, ¿ya? Eso se hace con una red historiográfica, obviamente, ¿ya? El J sub n es 4, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Hay varias, digamos, que se trabajan acá, ¿ya? El J sub R, que es disculpen, la rugosidad entre las discontinuidades, ¿ya? Eh, que es básicamente dentro de las discontinuidades, si hay alguna rugosidad, cosa que el movimiento ofrezca cierta, digamos, cierta resistencia, ¿ya? También, ¿ya? Hay, digamos, si por ejemplo tengo, ¿cómo se llama? Rugosidades que son irregulares y más bien onduladas, ¿ya? Tengo que asignarle un valor de 3, ¿ya? Si tengo, digamos, familias ¿cómo se llama? De, de, de diaclasas o de discontinuidad en el fondo, de fallas, fallas no obviamente, ¿ya? Pero de discontinuidades, ¿ya? Y veo que no, no se expanden por toda la pared, ya no tiene una continuidad por toda la pared, entonces yo le asigno el máximo puntaje que es de 4. Pero cuando ya tengo, eh, ¿cómo se llama? O alguna falla, digamos, ya,
o alguna discontinuidad que tiene un comportamiento planar, ya, pulido y, digamos, y planar, ya, digamos, el corte dentro, básicamente no hay relleno, por ejemplo, ya, entonces le asigno un valor de 0,5, ya. Y bueno, y otras cosas que también, y las alteraciones, ya el componente, qué tan alterada está la roca, ya recuerden que de acuerdo a la alteración ya que tenga una roca, cambian algunas propiedades resistivas de la roca. Entonces, por ejemplo, si tengo dentro de los contactos entre las rocas, tengo relleno, por ejemplo, ya, y este está soldado básicamente, está empotrado, digamos, entre las discontinuidades, ya le asigno un valor de 0,75, ¿ya? Si no tengo, digamos, alteraciones, ¿ya? Es decir, el contacto con otros minerales, digamos, ¿ya? De eso, digamos, se ve a simple vista o si no con microscopía, ¿ya? Pero generalmente se hace a, digamos, a simple vista. Si tengo, por ejemplo, algunos rastros de oxidación, ¿ya? Le asigno un valor de 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente. Estos son, básicamente son tabulaciones, ¿ya? Esta es una evaluación de tipo cualitativa, ¿ya? Se ven más que nada las cualidades de la roca, ¿ya? Y se cuantifican a través de tabulaciones, ya excepto el RQD que digamos es más cuantitativo, ¿ya? No, algunas otras, digamos, condiciones también, ¿ya? Aquí hay varias cosas que se pueden, eh, digamos, extraer de esto, ¿ya? Entonces, digamos, hay un ejemplo acá, ¿ya? Que se tiene un caserón, digamos, que tiene un manteo de 80 grados, ¿ya? Con las siguientes condiciones, con las siguientes dimensiones a una profundidad de 1000 metros, ¿ya? Entonces, es básicamente un paralelepípedo, ¿ya? Que tiene 75 metros de alto, 25 de ancho, 30 de profundidad, ¿ya? Ahí está la pared colgante y aquí está, ¿cómo se llama? La corona, ¿ya? O el techo. Entonces, probablemente, o sea, no es probablemente, así va a ser, digamos, la parte esta del proyecto, ¿ya? Ustedes van a tener una buena, yo les voy a dar ¿cómo se llama? Las calificaciones, digamos, de este, o las cualidades, digamos, de este macizo rocoso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tiene buena calidad, ¿ya? Ustedes van a ir en la tabla, van a buscar que el RQ dé 83%, un punto medio entre 80 y 85 básicamente, ¿ya? Si hay dos conjuntos de discontinuidad, el J sub n es igual a 4, ¿ya? Si la rugosidad irregular y ondulada, el JR es 3, ¿ya? Y la estructura sin alteración, J sub A, 1, ¿ya? Entonces ustedes llegan, calculan esto, ¿ya? Lo reemplazan y da que el Q de Barton, digamos, modificado es 62,3, ¿ya? Esto es relativamente sencillo y se desprende básicamente el enunciado, ¿ya? ¿Alguna consulta de esto? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿hay algún factor de seguridad que se le pueda agregar o es así nomás? En esta parte es así nomás. Aquí no hay factor de seguridad, así como los pilares tú dices. Claro. Eh, Sí, no, en esta parte no hay factor de seguridad. Ya, aquí lo que estamos, más que sí, los factores de cómo se llama, de seguridad están dados para el diseño. Aquí estamos como entendiendo cuál es la calidad del macizo rocoso. Ya, esto es como un sistema, es como el RMR o el GSI. Ya, esto es eso básicamente. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, chicos. Los parámetros, ¿Sí? o sea, los parámetros estos del JSUN, JSUR, los va a entregar en una tablita, ¿cierto? Básicamente esta es la tabla, ¿ya? Esta es la tabla que tú deberías sacar, digamos, los parámetros, ¿ya? Yo te voy a dar enunciado las características del macizo rocoso, ¿ya?
Eso obviamente va a cambiar de acuerdo al grupo, ¿ya? Quiero que como sea bien dinámico el tema, pues, si les doy solamente unas calidades, digamos, todos van a hacer lo mismo, no es la idea, ¿ya? Entonces, por eso que les pido que se organizan en grupos de a tres, digamos, y después yo le doy el enunciado mejor, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra duda más? Bueno, chillo. Entonces, esto es el Q de Barton. Ya es parte, digamos, hace parte de la evaluación que hace Matthews para poder determinar, digamos, si un caserón es estable, ¿ya? Es solamente una parte. Una de las partes más importantes, ya como decía antes, ya Matthews relaciona dos cosas, ya la estabilidad de una cara del caserón, ya con su forma, ya con la forma que tiene, ya la extensión espacial, ya ¿cómo se llama? Esta estabilidad que tiene una cara, ya está regida por el número de estabilidad, que es este n sub prima, ¿ya? Y este n sub prima, ya está dado por digamos, el Q de Barton, que es lo que acabamos de ver, digamos, ¿ya? Por la multiplicación de tres factores, ¿ya? El factor A, el factor B y el factor C, básicamente, ¿ya? Aquí obviamente hay cierta evolución de lo que estableció Matthew en los 80 y lo que desarrolló posible, digamos, a posteriori, digamos, Potvin, digamos, como en el 1993, por ahí, ya finalizó esto como el 2000, ya. Pero básicamente se mantiene igual, digamos, el tema del cálculo de los tres, digamos, factores, ¿ya? De los tres factores. Entonces hay un factor A, ¿ya? Que, digamos, castiga el tema de la estabilidad del macizo rocoso, que es básicamente un factor de ajuste por esfuerzo, ¿ya? Y es que básicamente cuando nosotros tenemos un caserón, ¿ya? Un caserón autosoportado, ¿ya? Hay esfuerzos inducidos, po, ¿ya? El caserón, digamos, una cara, digamos, del caserón, ¿ya? Tiene que soportar más que los esfuerzos litostáticos, ¿ya? Sino que tiene que soportar, digamos, la cara del caserón tiene que soportar, digamos, todo ese vacío, digamos, que se genera, que se genera por la extracción, digamos, del mineral, ¿ya? Entonces, eso ese fenómeno, ¿ya? Se llaman esfuerzos inducidos, ¿ya? Que básicamente quiere decir que la minería, ¿ya? Induce sobreesfuerzos en las paredes de los macizos, al igual que, ¿cómo se llama? Que en un túnel, ¿ya? Ahí antes de que hubiera, de existir el caserón, todo eso era solamente, todo era macizo rocoso, ¿ya? Entonces yo saqué, digamos, esa parte, y ese vacío, de alguna forma, las paredes del caserón tienen que soportarlo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el factor A, ¿ya? Hay un factor B que se refiere al factor de ajuste por discontinuidades, ¿ya? Pero esto es básicamente que es por la orientación, ¿ya? Por la orientación de las discontinuidades, ¿ya? Como ustedes quizás le habrán comentado en los cursos de método de explotación, ya mecánica de roca, ya la dirección de las, ¿cómo se llama? De las discontinuidades, clasas, fallas, ya no es trivial, pues, ya no es trivial para una labor minera, ya hay ciertas direcciones que son preferentes, ya y otras que son, digamos, desventajosas para el desarrollo de una, ¿ya? Entonces, básicamente de eso se encarga, digamos, el factor B, ¿ya? Y el factor C es un factor de ajuste por gravedad, ¿ya? Y es que básicamente algunos caserones, como el del ejemplo, ¿ya? Tienen cierto manteo, ¿ya? Entonces tienen componentes, las paredes, ¿ya? Las paredes del caserón, ¿ya? Enfrentan esfuerzos, ¿ya? Enfrentan esfuerzos tanto en la vertical como en lateral, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, digamos, el factor de ajuste por gravedad, ¿ya?
Entonces, bueno, dentro de estos factores, creo que el A es el más complejo, ¿ya? El más complejo de calcular. Los otros, digamos, son relativamente sencillos, ¿ya? Entonces, el factor A, ¿ya? Es un factor que representa el ajuste por los esfuerzos inducidos y reemplaza la corrección de SRF, ¿ya? SRF es el factor por tornadura, ¿ya? Del cual hablaba el sistema de Barton original, ¿ya? Básicamente porque el sistema original se refería a la construcción de túneles, ¿ya? Y al haber, digamos, al ser esto un caserón, básicamente, ya había que cambiar algunas cosas, ¿ya? Entonces, este factor, ¿ya? Se calcula gráficamente, ¿ya? Y es en base a las relaciones entre la resistencia a la compresión uniaxial, ¿ya? O a la resistencia a la compresión simple, ¿ya? Y el esfuerzo inducido máximo, ¿ya? Que está actuando sobre la pared digamos, del macizo rocoso, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya que cada este n, ¿ya? Es solamente válido para la pared solamente para una pared, ¿ya? No es para el caserón de completo. Entonces, si yo tengo, bueno, un caserón en un paralelepípedo, ¿ya? Yo tengo que sacar un n para el techo, yo tengo que sacar un tn, o sea, un n' para las paredes laterales, ¿ya? Si es que está en manteo, digamos, tengo que, para la pared colgante y para la pared adyacente, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y para, digamos, las paredes laterales, digamos, del caserón, si es que esto estuviera en manteo, ¿ya? Si es que está en un paralelepípedo normal, ¿ya? Digamos, las relaciones serían relativamente parecidas, ¿ya? Entonces, y bueno, se determina, digamos, el A, B y C, claro, de acuerdo a la realidad de cada pared, ¿ya? Entonces, este es el gráfico, ¿ya? Es un gráfico bastante sencillo, donde en realidad, digamos, lo que hay que calcular es esto, ¿ya? Es esta relación, ¿ya? Entre la resistencia de la roca, ¿ya? Y el esfuerzo inducido, digamos, que está actuando sobre el caserón, ¿ya? ¿Se está escuchando bien lo que estoy hablando? ¿Hay algunas interrupciones? No, profesor, se escucha bien. ¿Se escucha bien? No, ¿Vamos profe. bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, el factor A se calcula a través de, digamos, de esta forma gráfica, ya donde lo más complejo en realidad es esta parte, ¿ya? Y otra cosa importante es que hay dos zonas, ¿ya? Básicamente hay una zona donde, digamos, la relación entre ¿cómo se llama? La resistencia a la roca y el esfuerzo inducido es menor a 2, que son zonas de potencial inestabilidad, ¿ya? Entonces, lo más complejo en verdad, ¿ya? Es calcular esta parte, ¿ya? La relación entre la resistencia a la... En general, la resistencia a la compresión simple es un dato, ¿ya? Por lo menos en este proyecto va a ser un dato, ¿ya? Porque eso se trata en general con, ¿cómo se llama? Se hace con estudios, ¿ya? Básicamente en el laboratorio hay, ¿cómo se llama? Hay, hay, hay instrumentos que miden eso, ¿ya? Eh, sí, creo en el laboratorio de minas, digamos, de mecánica y eso, probablemente lo hayan visto. Ya se ponen los testigos y con, digamos, una prensa, digamos, se mide la compresión. ¿Ya? Eh, entonces, lo más importante, pienso, es calcular los esfuerzos inducidos. ¿Ya? Entonces, es súper difícil calcular los esfuerzos de inducción en el fondo, ya por lo menos de forma experimental, ya es bastante complejo. Ya una prueba de campo, digamos que ya, digamos, se hace con instrumento, pero igual sigue siendo bien indirecta, ¿ya? Entonces, lo que se hace básicamente es a través de entender las condiciones de esfuerzo de un caserón, ¿ya? Se deduce, ¿ya? Se deduce ¿cómo se llama? Los esfuerzos inducidos digamos, bajo los cuales está sujeto, digamos, la pared de un caserón, ¿ya? Entonces,
bueno, cómo yo sé, digamos, cuáles son los esfuerzos a los cuales está sujeto, ¿ya? Un caserón, ¿ya? El esfuerzo más importante, ¿ya? El esfuerzo más importante al cual está sujeto un caserón y en general un macizo rocoso es a los esfuerzos litostáticos, ¿ya? Los esfuerzos que ejerce, digamos, el macizo, ¿ya? Por el peso que tiene, ¿ya? Y la atracción al que este está sujeto por el centro de la Tierra, ¿ya? Y eso se calcula en base a esta fórmula, es una integral, pero si ustedes se dan cuenta, digamos, lo único que es, digamos, que es aquí, que es variable, es el de z, ¿ya? Entonces al final esto es una especie de sumatoria, ¿ya? Al final es un z, ¿ya? Pero que depende básicamente digamos, de la aceleración de gravedad, la profundidad y la densidad, digamos, de las rocas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que ¿cómo se llama? La fuerza litostática, el esfuerzo litostático que experimenta un caserón, ¿ya? No va a ser igual en todo el mundo, ¿ya? Va a depender de dos cosas básicamente. La primera es de la densidad de la roca, ¿ya? Si la roca es más liviana, menos peso tiene, entonces, digamos, menos esfuerzo está sufriendo el caserón o el posible caserón, ¿ya? Y el otro es la profundidad, ¿ya? Obviamente los esfuerzos no van a ser los mismos para un caserón de 100 metros, que está a 100 metros de profundidad, uno que está a 1000, ¿ya? Pero se hicieron algunos estudios, digamos, ¿cómo se llama? En el pasado, ¿ya? Y se ha llegado a una conclusión que la mayoría de la Tierra, digamos, el esfuerzo, digamos, vertical o litoestático, está sujeto a esta fórmula, ¿ya? Donde Z es la profundidad, básicamente, ¿ya? Entonces, es 0.027 por, digamos, por la profundidad a la cual está el caserón, ¿ya? Ese, digamos, es el esfuerzo vertical, ¿ya? Que está sujeto a esto. Eh, el esfuerzo, ¿cómo se llama? El esfuerzo horizontal, ¿ya? Que como ustedes quizás ya deben saber, eh, está, depende básicamente digamos, del tectonismo, digamos, de una región, ¿ya? De la tectónica de placas, ¿ya? O de las relaciones entre los diversos macizos que hay quizá en una región, ¿ya? No sé, hay, digamos, hay una falla por ahí, digamos, ¿ya? Hay cierta relación de subducción al respecto, ¿ya? Etcétera. Eso, o digamos, o depende, digamos, del mismo, o a veces depende del mismo esfuerzo, digamos, vertical que está haciendo, no sé, que cierto macizo se esté, digamos, desplazando con respecto a otro, ¿ya? Eso hace que haya tensiones horizontales, ¿ya? Pero esas relaciones horizontales son bastante difíciles de medir, en verdad, ¿ya? Debemos entender que los esfuerzos a los cuales está sujeto un macizo rocoso, como ven en la figura, ¿ya? No solamente son verticales, sino que, digamos, digamos, hay un esfuerzo horizontal 1 y un esfuerzo horizontal 2, y básicamente todos son ortogonales, es decir, están en, ¿cómo se llama? En 90 grados. Eso significa que ninguno está relacionado en el fondo con el otro, ¿ya? Sino que estos son composiciones de fuerzas, ¿ya? Entonces, a lo que me refería es que estos esfuerzos horizontales son bastante difíciles, bastante variables y difíciles digamos, de generalizar, ¿ya? Y en general todas estas cosas se hacen estudios al respecto, ¿ya? Se manda un equipo que mide la tensión in situ, digamos, ¿ya? Y de esa forma, digamos, se logra entender cuál es la relación, ¿ya? Cuál es la relación entre los esfuerzos, ¿ya? A un nivel obviamente escalar, ya no un nivel de dirección, porque las direcciones son ortogonales, ¿ya? Entonces, generalmente, ya aquí esto es un dato, ya también y esto es el K, ¿ya? El parámetro K refleja la relación que hay entre, digamos, las fuerzas horizontales y las fuerzas, bueno, en este caso la horizontal 1 con respecto a la horizontal 2, y en un plano vertical, ¿ya? En un plano vertical, digamos, entre la fuerza horizontal y la fuerza, digamos,
y el esfuerzo vertical o litostático, ¿ya? Que es básicamente compresivo, ¿ya? Entonces, bueno, entonces lo que sucede aquí, ¿ya? Lo que sucede aquí es que, digamos, se estudian, digamos, los esfuerzos, ¿ya? ¿Cómo se llama? El esfuerzo vertical es deducible, ya a través de la formulita que vimos, digamos, 0.027 por la profundidad, y esto en general también es un dato, ¿ya? El K, digamos. Entonces, hay unos, ¿cómo se llama? Hay unos gráficos desarrollados por Podvin, ya que el sucesor, digamos, en este tema ¿cómo se llama? De Matthews, ya, que relaciona ya ¿cómo se llama? Las proporciones del plano, ¿ya? Del plano donde se están realizando los esfuerzos, ¿ya? Y, digamos, y el K, ¿ya? Y el K, digamos, ¿cómo se llama? Que es, digamos, el componente, digamos, la relación entre los esfuerzos verticales y horizontales, quizá, o horizontales, digamos, si el plano, digamos, ¿cómo se llama? Eh, si el plano si el plano es horizontal, ¿ya? Si, son ese tipo de relaciones, ¿ya? Y esto está hecho para el techo y esto está hecho para las paredes, ¿ya? Esa es como y hay una diferencia ahí, ¿ya? Por ejemplo, las paredes si están experimentando, ¿cómo se llama? Tensión o están experimentando compresión, ¿ya? Entonces, aquí puse un ejemplo, ya, aquí, digamos, la razón K es de 1.4, ¿ya? Eh, ya, eh, esto sigue desde el ejemplo anterior, ¿ya? Vamos, como está todo conectado, ¿ya? Si mi profundidad es de 1000 metros, ¿ya? Yo tengo que a esos 1000 metros, probablemente quizá el techo, ¿ya? Está experimentando, digamos, una tensión, o sea, un esfuerzo, ¿ya? Un esfuerzo de 27 megapascales, ¿ya? Que es básicamente la multiplicación de estos, ¿cómo se llama? De 0.027 por 1000, ¿ya? Y por la relación, digamos, de K, ¿ya? Sé que tengo que multiplicar 27 por 1.4 y eso me da que son 38 megapascales, ¿ya? Entonces se está experimentando, digamos, en la vertical 27 megapascales, ¿ya? Y en la horizontal 38, ¿ya? Eso va a variar, obviamente, de la región y, ¿ya? Entonces, aquí hay otra cosa que es bien interesante, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando del techo, ¿ya? Cuando los esfuerzos que tiene que soportar el techo, ¿ya? Están relacionados a un plano, ¿ya? Están relacionados a un plano, ¿ya? El plano en el cual se está produciendo la deformación, ¿ya? Es un plano vertical, ¿ya? Digamos, hay una fuerza vertical y hay unas fuerzas laterales, digamos. Entonces, ¿cómo se llama? El techo está intentando hacer esto, ¿ya? O hacer esto, probablemente esté haciendo eso, ¿ya? Entonces, digamos, lo que está sucediendo aquí es que este plano, ¿ya? Este plano es el que se está tratando de comprimir de alguna forma por los esfuerzos digamos, que está experimentando, digamos, producto de las cargas electrostáticas, ¿ya? Entonces, el caserón que está más arriba, ¿ya? Que es este, ¿ya? Que tiene 75, digamos, metros de altura, 25 de ancho y 39 de profundidad o de largo, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Tiene esa proporción, ¿ya? 75 por 25, ¿ya? ¿Por qué no calcular la proporción de 75 dividido en 30? ¿Ya? Básicamente porque siempre se busca la condición más desafiante, ¿ya? Donde, digamos, la proporción es mayor,
¿ya? Para poder ocuparlo en este, digamos, en este gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Para el, digamos, la proporción es 3.1, ¿ya? El techo, digamos, está, digamos, soportando el plano en el cual se están haciendo los esfuerzos, ¿ya? Es un plano, digamos, perpendicular, digamos, a la superficie, ¿ya? Siempre un plano perpendicular a la superficie, ¿ya? Tiene esa proporción, ¿ya? Por lo tanto, digamos, si uno, digamos, hace entre una escala entre 3 es a 1, ¿ya? Y K, que debería ser bajo la línea de 1.5, nos vemos en que, digamos, la razón, digamos, de compresión, ¿ya? Que es, digamos, lo que, entre el esfuerzo inducido, ¿ya? Que lo que es eventualmente lo que está experimentando la superficie, ¿ya? Y el esfuerzo litostático, ¿ya? Es un número que está entre 2 y 4, ¿ya? Aquí en general lo que se hace es usar, ¿cómo se llama? Escalímetro y esas cosas, ¿ya? Em, para no complicar ese tema, ¿ya? Esto data del tiempo donde se usaban escalímetros, ¿ya? No, donde se hacían los cálculos a mano y todo ese tema, antes un poco de la llegada a la computación, ¿ya? Después estas cosas en la última década se han ido modernizando y, digamos, hay software que asociado a esto, pero creo que no es la idea tampoco el curso, ¿ya? Entonces, pero voy a explicar un poco el procedimiento, ¿ya? Entonces aquí, digamos, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es usar un número que esté entre medio, ¿ya? Pueden hacer interpolación básicamente, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Pueden usar una interpolación, digamos, para obtener este numerito, ¿ya? Que, digamos, es la razón entre el esfuerzo inducido y el esfuerzo vertical, ¿ya? Y en este caso, digamos, yo encontré, ya, pues alguien puede, digamos, ¿cómo se llama? Estar en desacuerdo, quizás tres, ya, pero ¿cómo se llama? Pero ahí yo dije, ahí el número que hay ahí es un 2.6, ¿ya? Entonces, la relación que hay entre los esfuerzos inducidos y, digamos, y el esfuerzo vertical, que son los 27 megapascales básicamente, es de 2.6, ¿ya? Entonces, de esa relación, yo calculo el esfuerzo inducido, ya que en este caso sería 27, que digamos el esfuerzo vertical, por 2.6. Entonces, sé que digamos que el esfuerzo que está aguantando la pared, ya el techo, es aproximadamente de 70 megapascal, ¿ya? Y eso se desprende, digamos, de esto, ¿ya? Por lo menos para el techo, ¿ya? Para las paredes se hace con esto, ¿ya? Con este gráfico, pero el método es esencialmente el mismo, ¿ya? Ustedes saben cuál es el K, ¿ya? Y tienen que saber cuáles son las proporciones digamos, del plano perpendicular, digamos, a la pared que están estudiando, ¿ya? Entonces, otro dato que yo les tengo que entregar, como le había hablado antes, es la resistencia a la compresión simple de la roca, ¿ya? Que en este caso sería de 120 megapascales, ¿ya? Entonces, ¿qué sé de eso? ¿Ya? ¿Qué sé de eso? Que la relación que hay entre digamos, la resistencia a la roca, ¿ya? Y el esfuerzo inducido, ¿ya? Es de 1.7, básicamente porque sé que la resistencia es 120, ¿ya? Y el esfuerzo inducido es de 70, ¿ya? Entonces, eso, si ustedes lo calculan, ¿ya? Da 1.7. Entonces, después yo voy al gráfico, a este gráfico, ¿ya? Y voy donde está el 1.7, que es por acá, ¿ya? Y bajo aquí, ¿ya? Entonces, eso me da que el factor A es de 0,1, ¿ya? Me da que el factor A es de 0,1 para el techo, ¿ya? Ahí ustedes pueden diferir, digamos, no, es 0,2, digamos, ¿ya? Etcétera, ¿ya? ¿Cómo se llama? Pero esa es, digamos, la metodología bajo la cual, digamos, se calcula el factor A, ¿ya? Y esto se hace para todas las paredes. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se está entendiendo lo que estoy conversando? ¿Se escucha lo que...? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya, excelente, ¿ya? A todo esto igual les voy a entregar algunos papers, algunas cosas para que se, digamos,
¿cómo se llama? Se guíen también en el tema. Ya la idea es que esto, digamos, con las condiciones que yo les voy a dar, ustedes calculen esto. Ya básicamente porque esto lo voy a evaluar, ya, ustedes voy a tener que, les voy a evaluar con esto, entonces la idea es que lo aprendan bien, ya. El factor B, ya, el factor B es más fácil, ya, y también es un dato, ya, y tiene que ver básicamente con la orientación de las ¿cómo se llama? De las discontinuidades, ya sean estas fallas, sean diaclasas, ¿ya? Con respecto a la pared, ¿ya? Si es una pared vertical, como es el caso del techo, ¿ya? Ustedes, digamos, digamos, tienen estos factores, ¿ya? Cualquier otro es básicamente una interpolación, ¿ya? Si tengo que hacer una interpolación, si tengo, no sé, si mi orientación es, o en el término del techo es de, ¿cómo se llama? De 80 grados, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer una interpolación entre estos números, ¿ya? Entre 100 y 0,8, ¿ya? Para sacar, digamos, el factor B, ¿ya? Y cuando tengo paredes verticales, digamos, tengo lo mismo, ¿ya? Entonces la idea básicamente es ver la orientación que tienen las fallas con respecto, o digamos, las dieglasas con respecto a las paredes, básicamente, ¿ya? Eso. Entonces, cuando tengo condiciones en las cuales mis discontinuidades, digamos, son paralelas a la cara, estoy, digamos, en la condición menos favorable, ¿ya? Cuando mi condición, digamos, es que ¿cómo se llama? Las discontinuidades son perpendiculares a la cara de mi caserón, ¿ya? Estoy en la condición más favorable, ¿ya? Y el resto son condiciones intermedias, ¿ya? Eso es básicamente lo que dice el factor B, ¿ya? Entonces, si tengo un ángulo de manteo del techo de 0 grados, entonces el factor B sería de, ¿cómo se llama? De, de 0,5, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ya? El factor C, ¿ya? También es un factor bastante fácil, digamos, de calcular, ¿ya? Y tiene que ver un poco con el ajuste, digamos, respecto a la inclinación de las paredes, ¿ya? Y es calculado gráficamente a través de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De esta curva, ¿ya? Si el techo, digamos, tiene una inclinación cero, entonces el factor C vale 1, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿ya? Entonces, inclinaciones, digamos, otro tipo de inclinaciones, ¿ya? Como en este caso de 80, por ejemplo, de las paredes, digamos, yo voy acá, cruzo digamos, la curva aquí y esto me va a dar el factor, digamos, del ¿cómo se llama? Del el factor, digamos, del cálculo, ¿ya? Eso es básicamente el factor C, ¿ya? Entonces, ustedes determinan todos estos factores, factor A, factor B, factor C, ¿ya? Y multiplicados por el número de estabilidad, ¿ya? Van a obtener el cálculo del n', ¿ya? Aquí le puse n, en verdad, es decir, n', ¿ya? Y en mi caso, digamos, para estas condiciones particulares, ¿ya? No necesariamente tienen que ser las suyas, ya me dio de 3,1, 0,12, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya con el número de estabilidad, ya, yo ya tengo una idea de cuáles son las condiciones, o tengo una cierta caracterización de estabilidad de la cara, por ejemplo, el techo, ya, de un caserón, ya, que generalmente es lo más complejo la cara más compleja que tiene un caserón, ya, siempre es la que tiene menor estabilidad, ya. Entonces, el otro factor importante es el radio hidráulico. Ya el radio hidráulico, digamos, es también algo bastante sencillo y es básicamente, yo tengo que usar, es una relación entre el área de la cara y el perímetro. ¿Ya? Entonces, si en el techo, por ejemplo, el perímetro debería ser 100, ¿ya? O 110, creo, ¿ya? Y sí, es 110, no 100, ¿ya? Y el área, digamos, el área es 750, ¿ya? Porque básicamente
básicamente es 25 por 30, ¿ya? Digamos, esa es la relación que hay en el radio hidráulico, digamos, ¿cómo se llama? Del techo, ¿ya? Entonces es 2 por 30 más 25, básicamente, ¿ya? Y el área es 25 por 30, ¿ya? Entonces esta relación me da que el radio hidráulico es 6.8, ¿ya? Entonces ya teniendo por una parte el N, ¿ya? El número de estabilidad, y por otra parte el radio hidráulico, ¿ya? Me meto, digamos, al gráfico de estabilidad, ¿ya? El gráfico de estabilidad es bien variante. Si ustedes revisan, digamos, o van a ver varias versiones del gráfico de estabilidad de Matthews, ¿ya? El primer gráfico de estabilidad de Matthews, digamos, hacía una distinción básicamente entre tres zonas, ¿ya? Una zona de estabilidad, una zona de transición y una zona de falla, ¿ya? Con el tiempo, digamos, como les contaba anteriormente, se hicieron varios estudios en varias minas, digamos, y encontraron que el gráfico que elaboró Matthews se cumplía a veces nomás, ya andaba, digamos, por ahí, ya. Entonces se fue profundizando, digamos, ¿cómo se llama? En el estudio, digamos, de los datos, ya, diferentes minas, y se empezaron a hacer gráficos más complejos, ya, hasta que ya Matseley, digamos, que es el último, digamos, referente del tema, ya, mediante métodos gráficos, ya, eh, estableció, digamos, curvas de isoprobabilidad, ya. Ese es el concepto, curvas de isoprobabilidad, ya. Y en verdad, y el gráfico de Matthews, ya, dado que, por ejemplo, habían minas que, a igual condición, ¿ya? En algunos casos fallaban y otros no, ¿ya? Es básicamente por esa cuestión, ¿ya? Que se dieron cuenta que las condiciones que nosotros estamos trabajando, que son la estabilidad por Q de Barton, digamos que algo más geológico, digamos, más de campo, las condiciones de esfuerzo, ¿ya? Eh, y la orientación de las fallas, ¿ya? Y todo esto que es más minero, básicamente, ¿ya? Y la forma que tiene, digamos, un caserón, ¿ya? Si eso yo lo paso, digamos, a otra mina, ¿ya? A igual condiciones, igual fallaban, ¿ya? Entonces, bajo esa problemática, ¿ya? Y digamos, para no incurrir, digamos, en otro método, digamos, ¿ya? Siguiendo esta misma línea, ¿ya? Se le ocurrió, digamos, a esta persona, en vez de trabajar, digamos, con regiones, ¿ya? Digamos que diga, ya, si tú estás en esta región, esto es transición, y la otra digamos, estable, digamos, ¿ya? Lo que te dice al final del día es que hay cierta probabilidad de que la cara de tu caserón falle, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿ya? Y este caserón, disculpen, este método, ¿ya? Establece básicamente, o está establecido en base a tres gráficos, ¿ya? Primero está un gráfico que detalla la zona estable, ¿ya? Y esto es obviamente a través de curvas de isoprobabilidad, ¿ya? Entonces, básicamente el gráfico ¿cómo se llama? De estabilidad te dice, digamos, ¿cómo se llama? ¿Qué tanta probabilidad, da tus condiciones de forma y de número de estabilidad, ¿ya? ¿Qué tanta probabilidad hay que la cara, digamos, de tu caserón, ¿ya? La puedas dejar así sin soporte y no falle, ¿ya? Básicamente, sin necesidad, digamos, de un método, digamos, de fortificación, ¿ya? Ocupar cable y esos métodos, ¿ya? Por otra parte, está, digamos, la zona de falla, ¿ya? Que es básicamente donde probablemente, ¿ya? Probablemente la zona, la superficie o esa cara del caserón, ¿ya? Va a experimentar algunas fallas, ¿ya? Pero a través de fenómenos como arcos mecánicos, ¿ya? Digamos, se van a desprender un par de rocas, pero se va a formar un arco, ¿ya? De forma de que va a ser, entre comillas, va a ser estable. Entonces, aquí, digamos, es recomendable fortificar, ¿ya? Y hay una zona, digamos, de falla mayor, en la cual, digamos, la pared básica, o digamos,
la superficie, digamos, o una cara del caserón básicamente va a colapsar, ¿ya? Y si es que yo no relleno esa cavidad, digamos, no va a ser estable, ¿ya? Digamos, esto va a colapsar y va, digamos, a producir una socavación. Entonces, ¿cómo se llama? Hay que rellenar, ¿ya? Eso es lo que dice este gráfico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el gráfico de isoprobabilidad, ¿ya? Aquí pusimos el ejemplo de que vimos del techo, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, ya hay digamos, donde se intercambia la región, ¿ya? Es más o menos a la parte del 15%, ¿ya? Entonces hay un 15% aproximadamente de que el caserón se mantenga estable sin necesidad de hacer nada como una fortificación, ¿ya? Básicamente es eso. Por otro lado, digamos, la curva de falla, ya acá dice de failure isoprobability contour, ya, hay una digamos, donde se intersecta el número de estabilidad, ya, y el radio hidráulico, ya, hay una curva acá que me dice que hay aproximadamente un 50% de probabilidad de que el caserón, digamos, o la cara de este caserón ya falle, ya con una falla menor, ya, y que sea quizás necesario ocupar, digamos, ¿cómo se llama? Ocupar algún tipo de fortificación, por lo menos en el techo, ¿ya? Y por otra parte, hay una curva, digamos, de probabilidad, digamos, de falla mayor, ¿ya? En la cual, digamos, estamos viendo que hay entre un 20 a un 40%, ¿ya? Aquí hay que ver, digamos, si creo que hay un 40% de que hay una falla mayor aquí, ¿ya? Entonces, con la ayuda, digamos, de este método gráfica, ¿ya? Básicamente uno puede, digamos, determinar si es que el caserón es estable, ¿ya? Pero determinar qué estrategia, por ejemplo, ustedes que han hecho cursos, digamos, de fortificación y todas esas cosas, cuál es la mejor estrategia, digamos, para tratar esta, ¿cómo se llama? Esta cara, ¿ya? Es la cara, digamos, del caserón, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, hay 30% yo le puse ahí, pero en realidad puede ser hasta un 40%, ¿ya? Es cosa ahí, un tema de percepción nomás, ¿ya? Eso lo explican bien, digamos, cuando tengan que hacerlo, digamos, en su informe, ¿ya? Entonces, esto sería como el resultado, digamos, del método de Matthews, ¿ya? Entonces, eso, yo no sé, preguntas, o sea, preguntas, ¿se entiende? ¿Hay algo que no entendieron? ¿No les calza? Cuando se lo enseñaron antes, no era así, no sé. ¿Aló? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto, ya. Entonces, en verdad, más que ¿cómo se llama? Que el método de Matthews es el método Matsley, ¿ya? Es como entonces, estos, digamos, tienen que hacerlo para cada una de las paredes, digamos, del caserón, ¿ya? Es un estudio, digamos, que ustedes tienen que elaborar, digamos, para todas las paredes, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, lo segundo que digamos que vamos a tocar ahora, hoy día, ¿ya? Y también es re importante, digamos, que ya que estamos abarcando, digamos, minería subterránea, ¿ya? Es la dilución, ¿ya? En minería subterránea no es como cielo abierto donde nosotros podemos, digamos, o controlamos muy bien, o es posible controlar muy bien la estabilidad, digamos, del macizo rocoso, ¿ya? Aquí en teoría nos limitamos más a prevenir, ¿ya? Bueno, hacemos técnicas como de fortificación, ¿ya? Pero generalmente cuando estamos en la etapa de ¿cómo se llama? De explotación, de la operación en sí, ¿ya? En primer lugar por la tronadura, ¿ya? Que obviamente, digamos, a través de ¿cómo se llama? De las ondas,
ya, de las vibraciones induce, digamos, ciertos esfuerzos adicionales, ya, a los que ya está soportando el caserón, ya, induce al desprendimiento de rocas, ya, es decir, a una sobreexcavación, ya. Entonces, cuando nos encontramos, digamos, en una situación, ya, o nos encontramos en un yacimiento en el cual las leyes son altas, ya, estamos hablando generalmente de yacimientos de oro, por ejemplo, ya, hay yacimientos de cobre, pero de alta ley, ya, entonces la dilución siempre va a ser un tema, ya. Entonces, si nuestra ley de corte, por ejemplo, en una mina de cobre es de 1.5, por ejemplo, ya, o 1%, ¿ya? Y estamos sacando, digamos, de nuestro caserón leyes de 0,8, 0,6%, ¿ya? Es algo totalmente negativo, ¿ya? Porque no está en base, digamos, al tipo de economía que nosotros queremos generar a través de la extracción de nuestro yacimiento, ¿ya? Entonces debemos tomar o debemos considerarlo en los planes, ¿ya? Para a su vez rediseñar el caserón, ¿ya? O castigar, digamos, nuestra producción, ¿ya? Y entender que quizás nuestro proyecto, o entender el factor dilución en nuestro proyecto, ¿ya? Básicamente porque vamos a probablemente sacar leyes menores a las que, digamos, a las que deseamos, ¿ya? Pero déjenme comentarles que la dilución es un fenómeno ya minero, netamente, ya, que, que tiene varios aspectos, ya, da la regularidad básicamente de de los yacimientos, siempre se produce una dilución, ya sea porque el caserón, digamos, que se quiere hacer es cuadrado, digamos, digamos, en la ambición de recuperar el máximo de reserva, siempre, digamos, pasamos a llevar, ya, digamos, partes, digamos, que no están dentro de la envolvente económica de un yacimiento, ya, que es básicamente el límite entre lo que sería estéril y lo que es mineral, ¿ya? Entonces, y eso en general se llama dilución planificada, ¿ya? Siempre se espera eso, ¿ya? Pero existe una dilución que es no planificada, ¿ya? Y que más que del diseño en sí, ¿ya? Tiene que ver con aspectos geomecánicos, ¿ya? Tiene que ver, digamos, con toda esta relación de esfuerzos que está sufriendo ¿cómo se llama? El caserón y que provocan la sobreexcavación, ¿ya? Entonces, a lo que nos vamos a abocar, digamos, por lo menos en los próximos minutos, ya, es hablar un poco de la dilución no planificada, ya, y algunas formas de predecirla, ya, en verdad es una nomás, ya. Antes de comenzar con esto, ¿le habían conversado de la dilución no planificada? ¿Cómo predecirla? ¿Lo vieron en mecánica de roca, en método de explotación? ¿Aló, se escucha bien? Sí, pero sí se escucha, pero no lo habíamos visto. La profe, no lo habíamos Ya. visto, claro. ¿Quién más? ¿Quién sí lo vio? ¿Alguien no? ¿Nadie? ¿Es nuevo esto completamente? Bueno, chicos, entonces vamos a recorrer, digamos, este proceso, digamos, de entender cómo se hace una de las fórmulas de calcular la dilución no planificada, ¿ya? Que es básicamente bajo un concepto, ¿ya? Un concepto que se llama el concepto de Elos, ¿ya? El Elos es básicamente, digamos, el equivalente linear over break slough, ¿ya? ¿Qué es esto? Ya es, digamos, el quiebre lineal equivalente, ¿ya? Eso sería como en español, ¿ya? Entonces, ¿y qué es esto? ¿Qué es el ELOS? ¿Ya? Que es es un acrónimo que, digamos, que representa, digamos, este concepto, ¿ya? Es una abreviación, ¿ya? Básicamente representa la sobreexcavación que experimenta una pared, ¿ya? Y en sí en lo que consiste es en la profundidad promedio de una sobreexcavación, ¿ya? En donde básicamente, y es una medida lineal, ¿ya? Es básicamente la profundidad de la sobreexcavación promedio, ¿ya? ¿Y cómo se calcula?
¿ya? De esta forma, ¿ya? Yo tengo el volumen de la sobreexcavación, ¿ya? Y lo divido, digamos, por el área de la pared, ¿ya? Y eso me da una medida lineal, ¿ya? Que se le denomina ELOS, ¿ya? Entonces, y conceptualmente, ¿ya? Es esto, ¿ya? ¿Qué es esto? No, espero que se vea, ¿ya? Eh, Esto es el caserón originalmente, lo que fue planeado, ¿ya? Lo que ustedes diseñan, digamos, se diseña de alguna forma, digamos, paraleloide, ¿ya? O sea, va, sí, ese era un paraleloide, ¿no es cierto? Sí. Este, entonces, ¿cómo se llama? Producto de la, ¿cómo se llama? Y lo que ustedes ven y lo que ustedes ven en líneas, digamos, continuas, ¿ya? Y es, digamos, la figura real, ¿ya? Lo que después de la tronadura y quizá el desprendimiento de las, ¿cómo se llama? De las paredes se forma, ¿ya? En unas partes hay ya sobre excavación y en otras partes no hay, no se produjo la rotura esperada, ¿ya? Y esto es un efecto de la tronadura, ¿ya? Nosotros en minería, ¿cómo se llama? En minería subterránea, digamos, la tronadura no es una técnica tan precisa como podría ser en cielo abierto, ¿ya? Cielo abierto, la técnica del banqueo, digamos, logra, digamos, producir, eh, ¿cómo se llama? Logra producir, logra hasta manejar la granulometría, digamos, del macizo tronado, ¿ya? ¿Cómo se llama? En minería subterránea eso no, generalmente no se puede hacer y hay mucha probabilidad de que existan sobre tamaño e inclusive lugares donde básicamente se produce, digamos, colgadura, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una colgadura, ¿ya? Entonces, lo que hace el ELOS, ¿ya? Es básicamente hacer una profundidad promedio, digamos, digamos, de la sobreexcavación, digamos, en la pared de un, ¿cómo se llama? De un, de un caserón, ¿ya? Y otra cosa importante, ¿ya? Otra cosa importante aquí es esto, ¿ya? El HW y el FW, ¿ya? El HW significa que esta es la pared colgante, el hanging wall, ¿ya? Básicamente esto es cuando hay manteos, ¿ya? Y este es el footwall, o la pared adyacente, básicamente, ¿ya? Esta es la pared donde generalmente se producen las roturas, ya que aquí hay un esfuerzo, digamos, hay un esfuerzo de corte, digamos, de tensión, ¿ya? Según el ángulo, que hace que se produzca, digamos, que hace que la pared, digamos, soporte menos, digamos, los esfuerzos inducidos, ya sea por ¿cómo se llama? Por la cavidad y por la acción de la tronadura, ¿ya? Entonces, el concepto acá del ELOS, básicamente, si bien nosotros, esto es lo real, ¿ya? Nosotros, lo que me dice el ELO es básicamente la profundidad promedio, ¿ya? Eso es básicamente lo que se establece. Entonces, todo ese sector, ¿ya? Todo ese sector sería la dilución no planificada, lo que podríamos nosotros prevenir, lo que, digamos, aunque nosotros no lo incluyamos en nuestro diseño, sí tenemos que considerarlo, ¿ya? Para poder hacer, digamos, buenas predicciones de nuestro flujo de caja a través de nuestro plan de producción, ¿ya? Y bueno, y la dilución básicamente se trabajaría de esta forma, ¿ya? Es básicamente el ELOS por el ancho de la pared, ¿ya? Esa es esa es la forma de trabajar, digamos, esa es la relación que hay entre la dilución y el ELOS, ¿ya? Entonces, es la proporción, ¿ya? Después vamos a ver cómo se trabaja, es básicamente un promedio ponderado, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Es la forma de trabajar la dilución, digamos, ¿ya? Esta dilución no planificada. Entonces, bueno, antes de seguir con el tema, ¿se entiende? ¿Hay alguna consulta? ¿Se escucha bien?
¿Aló? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, Ya. se entiende también. Ya, excelente. Ya. Entonces, vamos a hablar de algunas, digamos, como vamos a ver, digamos, en la última parte de esta clase, hay varias formas de calcular el elo, ¿ya? Y la mayoría son métodos gráficos en el fondo, ¿ya? Que son como anexos del método de diseño de caserones de Matthews, ¿ya? Y todos se basan en calcular, digamos, todos se basan en calcular, digamos, zonas, digamos, en las cuales estaría el ELOS, ¿ya? Entonces, la gente que estudiosa esto, ya la gente que se encarga, digamos, de ver el tema de la dilución, ya sea, digamos, en ¿cómo se llama? En el tema de la planificación, pero también la gente que está en la parte de operaciones, de perforación, tronadura, en cómo se llama, en el tema de la fortificación, de todo, ¿ya? Más o menos saben ya o asocian que si yo tengo ciertos elos, ya, que es básicamente esta, digamos, profundidad promedio, ya, yo tengo ciertos factores críticos, ya. Entonces, básicamente la zonificación, ya, que se hace según el valor de elos que yo calcule, ya, me dice algunas causantes o cosas que quizás yo tenga que mejorar, ya, para disminuir lo más posible este elos, ya, es decir, la dilución no planificada, ya. Entonces, si yo tengo elos bajos, es decir, bajo 0,5 metros, ya recuerden que esto es una profundidad promedio, se mide en metros, ya, es que la principal, digamos, ¿cómo se llama? El principal, digamos, motivo, digamos, de mi sobreexcavación van a ser las tornaduras, ¿ya? Y básicamente son las vibraciones y ondas de choque que se producen, y desviaciones, obviamente, ¿ya? Que se producen, ¿ya? Entonces, el factor, digamos, optimizar en este caso, ¿ya? Sería básicamente solamente la tronadura, ¿ya? Eh, si mi hielo está entre 0,5 y 0,10, aparte de ser la tronadura, ¿ya? Aparte de ser la sobrecavación producto de la tronadura, ¿ya? También está relacionada con deslizamientos de bloque, ¿ya? O lajamientos de las paredes que son, digamos, que son condiciones naturales, digamos, de mi caserón. Entonces, yo lo que puedo hacer en ese caso es o reducir, digamos, reducir, digamos, ¿cómo se llama? Las dimensiones del caserón, ya, si es que fuera eso, o, digamos, básicamente después fortificar, ya, los lajamientos y esas cosas, digamos, pueden ser, digamos, tratables con fortificación, ya, o sí, con fortificación, con labores de limpieza, ya, para que no se produzcan inestabilidades, ya. Si yo tengo zonas de hilos entre 1 y 2, ¿ya? Es una dilución moderada, ¿ya? Y aparte, y ya no estamos en presencia de alajamiento, ¿ya? Sino que desprendimientos de bloques, ¿ya? Eh, y digamos esto, ya aquí hay un tema, ¿ya? Y espero que tiene que ver con la relajación de esfuerzo, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que de acuerdo a la secuencia, digamos, de tronaduras o de desarrollo de mi, ¿cómo se llama? De mi mina, ¿ya? Puedo tratar este tema, ¿ya? Cuando estamos en presencia de relajamiento, es decir, digamos, es la acción inducida, digamos, digamos, es la acción inducida producto ¿cómo se llama? De la extracción minera, ¿ya? Si nosotros estamos trayendo una mina, ¿ya? ¿Cómo se llama? Donde hay una serie de caserones, ¿ya? El esfuerzo inducido de uno en contacto con otro que está al lado, ya va a producir probablemente esfuerzos inducidos mayores, ¿ya? Si es que estuviera trabajando solamente en separado, digamos, un caserón, ¿ya? Entonces se genera, digamos, cuando se explotan, digamos, caserones en paralelo, ¿ya?
y con no suficiente distancia, ¿ya? Empiezo a generar zonas, digamos, de sobreesfuerzo, ¿ya? Que generalmente provocan el abutment stress, ¿ya? Entonces, cuando va pasando, digamos, a raíz, digamos, del desarrollo y de la, ¿cómo se llama? Y de la explotación de un caserón, ¿ya? Va pasando eso, se produce un relajamiento, ¿ya? Esa sobrepresión que tenía el caserón, por aguantar, digamos, toda la astronadura, todos los desarrollos que se hacían ahí, ¿ya? Se va a relajar y se va a empezar a desprender roca, ¿ya? Entonces, cuando tengo hilos de esta forma, entonces tal vez, digamos, digamos, estudiar ya la forma en la cual estoy desarrollando y produciendo, o básicamente la secuencia de extracción, digamos, de una mina, ¿ya? Eso significa básicamente, ¿ya? Que debería, digamos, ver, ¿cómo se llama? Generar, por ejemplo, radios de seguridad, digamos, y cosas de ese estilo, ya que es básicamente, por ejemplo, uno de los casos de abundment estrés más extremos ya son los que basan, por ejemplo, en Teniente, ya con sus minas de caving, ya, donde se tiene que generar, ¿cómo se llama? Un radio de seguridad, básicamente, por la socavación en los puntos de extracción, ya, digamos, y los sobreesfuerzos que se hacen en la construcción de todas las labores, digamos, de desarrollo, ¿cómo se llama? De los niveles de producción, digamos, los niveles ¿cómo se llama? De transporte, ¿ya? Entonces tengo que generar, ¿cómo se llama? Una separación importante. Si no empiezan a interaccionar todos estos esfuerzos inducidos y hacen que en toda esa región, por ejemplo, empieza a colapsar, digamos, las fortificaciones, ¿ya? Entonces se empiezan a generar estallidos de roca y una serie, digamos, de situaciones que en realidad que son bastante perjudiciales, ¿ya? Entonces, cuando tengo hilos de este estilo, yo tengo que empezar a, digamos, lo posible, ver otras formas ¿cómo se llama? De generar, digamos, de empezar a desarrollar la mina, ¿ya? Que básicamente no quiero que se produzcan interacción entre los esfuerzos de inducción, entre caserones y ¿cómo se llama? Y desarrollo, ¿ya? Y por último, si mi hielo ya son mayores a 2 metros, ¿ya? Estamos en el caso de una dilución severa, ¿ya? Y en estas zonas la sobreexcavación, digamos, se produce básicamente por el despejo, ¿ya? O sea, una socavación completa casi de la pared, ¿ya? Donde lo único que la detiene básicamente es un arco mecánico, se genera un arco, digamos, ¿ya? Que aguanta los esfuerzos, ¿ya? Pero es mucho más atrás digamos, de las líneas que de delimitación, ¿ya? Entonces aquí tenemos una pérdida, digamos, considerable, digamos, de la estabilidad ¿cómo se llama? Del caserón y es algo indeseable, ¿ya? Entonces, eso. No sé si alguien tiene una duda de esto que he estado exponiendo, alguien ha ido a una mina subterránea y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Le han comentado de eso? ¿Ah? ¿Alguien fue a teniente, por ejemplo? ¿No? Bueno, chiquillos. Entonces, vamos a... Bueno, métodos de estimación de hilos. Son bastante sencillos, ¿ya? Pero déjenme decir que esto es... Todavía hay para investigar en esto y desarrollo, ¿ya? Aquí todavía no hay la última palabra. En general es geomecánica tampoco, ¿ya? Solamente hay la inclusión de más tecnología que permite, digamos, predicciones un poco más certeras, ¿ya? Pero es un método, este método, digamos, es algo que tiene como 30 años, ya han desarrollado a varias personas, ¿ya? Pero todos se basan casi en lo mismo, ¿ya? Y la única diferencia entre los métodos de estimación es básicamente el número de casos registrados. Ya metodológicamente es un poco difícil, digamos, de trabajar esto, ¿ya? Veis las sobreexcavaciones y todo ese tema, digamos, de manera directa, ¿ya? O por lo menos en el último tiempo, antes, digamos, de la entrada de los drones, era un poco difícil. Ya quizá ahora es más fácil, ya con la entrada, digamos, de los drones, ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial y todas esas cosas, ¿ya? Eh, Básicamente son métodos así, ¿ya? Son métodos gráficos, es bastante fácil esto, ¿ya? Entonces, yo aprovechando, digamos, de los cálculos que hice con el método de Matthews, ¿ya?
con el método de Matthews, tengo el radio hidráulico y tengo el número de estabilidad, ¿ya? Entonces, según y esto, bueno, esto se hace principalmente para la pared colgante, ¿ya? Este es un método que está definido especialmente para la pared colgante, ¿ya? De ahí se trata de ahí se trabaja esto, ¿ya? ¿Cómo se llama? Ustedes, digamos, básicamente hacen la intersección, digamos, entre, ¿cómo se llama? Entre el número de estabilidad y el radio hidráulico, ¿ya? Y van a encontrar el ELOS, ¿ya? O por lo menos la región donde, por ejemplo, si mi ELOS se ubica en esta región, quiere decir que son ELOS menores a 0.5 metros, ¿ya? Y si de acuerdo a la cercanía con, por ejemplo, otras mediciones que se han hecho, ¿ya? Es, digamos, el ELOS que relativamente podría tener. Por ejemplo, si mi puntito se ubicara acá, yo tengo un ELOS de 0.3, un ELOS de 0.2, un ELOS de 0.5, ¿ya? Entonces ahí se podría, por ejemplo, usar el método de distancia mínima, de distancias medias, ¿ya? O la geoestadística, no sé si tuvieron esos ramos, ¿ya? Pero si no, ¿ya? No quieren profundizar en eso, digamos, básicamente traten de, ¿cómo se llama? De asignarle el ELOS, ¿ya? Que, ¿cómo se llama? Que es más cercano a una medición, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿ya? Por ejemplo, mi pared colgante, tengo un radio de 10.7, ¿ya? De un ELOS de un número de estabilidad de 80, ¿ya? Tengo un ELOS bastante bueno, digamos, ¿ya? Tengo un número de estabilidad ahí como de 0.3, digamos, ¿ya? Pero estoy bajo 0.5, entonces mi ELOS estaría entre 0.3 y 0.5 aproximadamente, ¿ya? Un ELOS de 0.4, por ejemplo, ¿ya? Eso, un criterio, digamos. Entonces, ese sería como ¿cómo se llama? Digamos, el cálculo, digamos, de la distancia media de sobreexcavación, ¿ya? ¿Alguna consulta al respecto de esto? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, profe. No, profe, ninguna duda. Ya, pues. Entonces, bueno, queda como, por favor les pido que se agrupen ¿cómo se llama? Se agrupen en grupos de A3 principalmente, 3 o 2, ¿ya? Pero no uno, no 4, ¿ya? Y digamos me manden digamos un mensaje, ¿ya? Con los integrantes para digamos, ¿cómo se llama? El ramo de proyecto minero para ejecución, ¿ya? Entonces yo ahí voy a tener una idea de cuántos grupos tengo y voy a ir cambiando algunos parámetros ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, eso. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que hacer, digamos, para finalizar la clase. No, profe, por mi parte, sí. Ya, entonces en eso quedamos, ¿ya? Bueno, cuídense, ¿ya? Y nos vemos, si no el jueves, sino la próxima semana, digamos, después de cómo se llama la semana de sanidad mental o de salud mental, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Chao, Chao, profe, que estés bien. chao. Ya, profe, gracias. Chao, Chao. profe. Chao, profe.